de Noticias 5 y les proponemos analizar lo que está ocurriendo en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un contexto de crisis del multilateralismo, pero también atravesado por la guerra en Gaza, entre otros conflictos y problemas, por ejemplo, medioambientales y desigualdades de la población a lo largo y ancho del mundo. Para hablar de todo esto recibimos al politólogo, docente universitario e investigador en política internacional, Carlos Luján. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar acá. Un gusto recibirlo. Me gustaría comenzar por el discurso del presidente uruguayo, Yamandu Orsi, que dio horas atrás en Naciones Unidas, y que aquí ya se recibieron críticas por no utilizar la palabra genocidio para lo que está pasando en Gaza, a la vez que ofrece a Uruguay como un garante de mediación para este y, ¿por qué no?, otros conflictos. ¿Qué valoración hace usted de las palabras del presidente Orsi? Mira, yo creo que lo primero es situar en un momento de Naciones Unidas que es el más bajo de su historia, en un momento donde hay una gran expectativa, por otro lado, con lo que se dice y con lo que no se dice, como tú bien decís, por parte de los mandatarios, y donde estamos viendo que resultados inmediatos no vamos a tener. Entonces, creo que la valoración de la participación de nuestro presidente en Naciones Unidas tiene que ver con, bueno, qué objetivos se planteaba Uruguay en dicho lugar. Si se planteaba dejar claras las virtudes, aquellas fortalezas de Uruguay, que no voy a repetir porque todos conocemos, eso me parece que se logra. Si se planteaba colocar sobre la mesa una situación que yo definiría en Gaza como que estamos frente a una masacre, a una hambruna, a un conjunto de situaciones que son claramente inadmisibles, que son, con palabras del presidente, producto de la barbarie, que tienen mucho que ver con crímenes que se están cometiendo, me parece que también se logra. Y si a su vez hay una intencionalidad de aportar a un grano de arena, una gota de agua en el desierto, quizás se pudiera decir, pero aportar con el tema de la mediación, que no es que Uruguay va a ser el mediador, ¿sí? Pero tenemos mediadores en el mundo que han logrado posicionarse, como es el caso de Qatar en Medio Oriente, como es el caso de Noruega en nuestra región, y por qué no Uruguay, creo que también avanzó en esa dirección. Creo que pensar que porque se plantea que en Gaza hay un genocidio está todo mal, y no plantearlo es avalar que está todo bien, es una visión maniquea de las cosas, ¿sí? Que tiene que ver, por supuesto, con que mucha gente puede evaluar que esto es así y que puede sentirse reconfortada en su planteamiento. Pero la pregunta que deberíamos hacer, bueno, ¿qué cambiaría o qué hubiera cambiado? Seguramente efectos internos en ciertos sectores de la izquierda uruguaya que lo hubieran visto con buenos ojos, otros no, con la oposición que hubiera planteado sus discrepancias, o sea, un factor divisivo, todo lo contrario de lo que se planteó en términos de diálogos y políticas de Estado, y a nivel internacional el alejamiento de una de las partes, con lo cual la inhabilitación para un posible, potencial, esperemos que se realice el rol de mediación, porque yo si tomo parte hacia determinado lugar, difícilmente pueda hacer de mediador en ningún proceso. Hay una tensión entonces entre las formas políticas y diplomáticas, y me parece que a veces nos cuesta entender que estos discursos en la Asamblea General, su auditorio es el mundo. Sí, me parece que es un error que muchos presidentes y primeros ministros hacen, utilizar estos ámbitos para pasar mensajes hacia la política interna, denostando a sus adversarios, satisfaciendo a sus partidarios más
firme. Me parece que la entidad de Naciones Unidas no es para hablar hacia Uruguay, bastantes oportunidades tienen de hacerlo en estos programas, ustedes lo recogen diariamente como para utilizar la tribuna de Naciones Unidas para hablarle al Uruguay. Entonces, en ese sentido, creo que es un discurso muy correcto. Obviamente esto es una apreciación que puede ser muy discutible, no todos los analistas tienen la misma opinión, pero bueno, me parece que nuestro rol es, en función de objetivos, medir las performances. En su experiencia, ¿cómo sería la participación de Uruguay como mediador? O sea, concretamente, ¿en qué viabilidad le ve y en cómo podría, digamos, posicionarse allí para este conflicto en concreto? Como les decía, uno de los roles o una de las características de los mediadores debe ser justamente que no sean grandes potencias que tengan intereses específicos. Yo hacía referencia al caso de Noruega, un país de la Europa septentrional, que ha generado seguramente para muchos admiración por sus políticas. Hablaba de Qatar en el Medio Oriente, un país sunita pero distanciado de Arabia Saudita, que junto con Egipto y Estados Unidos han llevado negociaciones que, entre otras cosas, bueno, le costaron el último bombardeo de Estados Unidos. O sea, estas situaciones es meterse en la alta política y no están exenta también de riesgos, pero creo que, como decía hace un rato, estamos en una situación humanamente que nos compele a todos, de una masacre en curso, de una hambruna de 500.000 de personas, de 68.000 muertos en Gaza, que las acciones en la ciudad de Gaza o los campamentos de refugiados o un intento de expulsión de la población pueden duplicar el número de víctimas, y sobre todo de mujeres y niños, ¿sí? Simplemente pongamos sobre la mesa que 10 meses de batalla urbana pueden significar 200 muertos diarios durante 300 días, estamos hablando de otros 60.000 muertos, más todos aquellos que yacen entre los escombros, y me parece que lo que deberíamos pensar es cómo colaborar junto con otros países, cada uno haciendo su juego y posicionándose en distintos lugares para llevar a un primer paso, una primera fase de cese del fuego, que atienda los factores humanitarios y de seguridad, y después negociaciones que no pueden ser solo entre estados. ¿Sí? Esto no es cuestión de que China y Estados Unidos se junten y resuelvan la situación en Medio Oriente. Debe haber también muy fuerte participación de la sociedad civil. En buena medida, un proceso de paz va a venir por una presión internacional que surge de la sociedad civil y de los pueblos, y por cambios al interior de Israel como en Estados Unidos. Y yo estoy convencido, permíteme esto brevemente, de que en Israel también la mayoría de los israelitas no avalan lo que está pasando en Gaza. Quizás tengamos que esperar a las próximas elecciones en octubre del año que viene. Esta coalición no parece que se vaya a romper. Lo mismo creo en Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses no avalan esta situación. Veamos qué pasa en las elecciones de medio término. Bueno, de esa confluencia de lo internacional y lo doméstico, Uruguay, como te decía, puede colocar algún grano de arena, y esperemos que así sea. Sí, con respecto a lo que decía, ¿qué grado hay de negociación? Y ya se adelantaba un poco, o por lo menos a lo que iba a preguntar, de la postura de Israel, que no va en la dirección de nada de lo que venimos hablando, ni tiene esa visión diplomática. Sale enfáticamente a decir Netanyahu que no está sobre la mesa los dos estados, que no va a suceder lo que se presiona por parte de la comunidad, donde sí hay veces que se debe sentir esa presión, y no está pasando. Claro,
Buenísima la pregunta, porque yo creo que hay como una tendencia en sentidos contrarios. Un conjunto de países, lo vimos en Gran Bretaña, en Australia, en Japón, en Canadá, reconociendo el Estado palestino, y por otro lado la habilitación en la construcción de lo que se llama el bloque 1 al lado de Jerusalén Este, que bloquearía todo paso desde Jerusalén, el Jerusalén árabe, hacia el resto de Cisjordania, los colonos cada vez ampliando, que va totalmente en contra de esta idea de los dos estados. O sea, Donald Trump, para no siempre estar criticándolo, acaba de decir que no va a permitir la anexión de Cisjordania. Si cumple su palabra eso y pone capital político, eso es una buena noticia en términos de los dos estados, pero como ves hay una conjunción entre aspectos externos e internos. O sea, el que se avancemos en los dos estados implica que el Estado palestino no sea un inmenso archipiélago de zonas absolutamente desconectadas y en el cual pasar de un lado a otro a través de controles militares israelíes sea casi imposible o lleve horas. O sea, entonces implica cambiar, volver a las fronteras del 67 y revertir una política sostenida de colonos en Israel que son parte de la base política de la coalición gobernante. Ahora, si creemos en la solución de los dos estados, porque un estado democrático y plurinacional es imposible. Si un estado solo palestino con la expulsión desde el río hasta el mar de los israelíes es inconcebible. Y lo que te queda, si no, es el gran Israel, que puede ser la proyección que tenga Netanyahu, pero entonces estaríamos pasando de una democracia a un Estado etnocrático, ¿sí? Donde una etnia dominaría el propio Estado, claro. Lo cual me parece que no le hace bien a los israelitas. Para todas las alternativas hay que medir los costos, ¿no? Los costos en vidas humanas, además. Por supuesto, por eso yo insisto, estamos en presencia de una masacre, ¿sí? Producto de las bombas, de la artillería, del fuego. 3 divisiones blindadas están hoy avanzando. Los corredores humanitarios para la evacuación de Gaza en el aniversario del 7 de octubre se cierran, o sea que todo preanuncia que vamos a tener a partir del 7 de octubre una intensificación de los combates y, como cualquiera puede saber, los combates urbanos van a generar bajas, sobre todo civiles, muy importantes. Entonces, eso creo que hay que insistir en que no es admisible. Y bueno, yo creo que estamos en un proceso de incremento de la presión internacional para ir en ese sentido. Y Uruguay, no tengo dudas, es parte de quienes presionan en esa dirección. Ahora, si tuviéramos que hacer una valoración de si se dio o no un paso en esta Asamblea General de Naciones Unidas hacia una dirección u otra, ¿se puede medir eso? Porque pareciera ser que genera más divisiones, ¿no? Con discursos encendidos para un lado y para el otro. Esto que veníamos mencionando, ¿no? El pedido de reconocimiento del Estado palestino. Por otro lado, decir que eso es premiar a Hamás. Todavía no está cortada la venta de armas, decisiones de los países que proveen de material bélico todavía no está cortado. No me da la impresión de que haya habido un avance en el sentido de lograr la paz, ¿o sí? Y me equivoco. A mí una idea que me gusta mucho, y la repito muchas veces, como decía Mao Zedong, toda larga marcha se comienza con un primer paso, rememorando la toma del poder en el 49 en China. Sí, creo que se ha dado un paso, no sé si es largo, si es corto, pero va en la buena dirección. Como tú decías, parte del asunto de frenar una guerra es logístico, es dejarlo sin los apoyos, y los apoyos tienen que ver con bienes, pero también con servicios. ¿Sí?
Yo creo que el avalar la utilización de la inteligencia artificial para el establecimiento de blancos, para destrucción de la población y de más del 80% de los edificios por los bombardeos en Gaza no es correcto. Me parece que eso hace a que también ha cambiado las formas de hacer la guerra, esta enorme evolución tecnológica al servicio de la guerra, por más que genera saltos cualitativos brutales, me parece que no es la forma de desarrollar la ciencia y la tecnología, que después tiene impactos en el conjunto. Yo sostengo que en Gaza estamos frente a un experimento social local de alcance global. Sí, que Gaza es un gran laboratorio donde se está implementando el control de población civil a través del ejercicio de la fuerza militar. Eso es un futuro distópico, porque lo que hoy ocurre en Gaza, y creo que eso toda la comunidad internacional lo tiene que presente, puede ocurrir mañana en nuestros países. Esto no es aislado. O sea, vemos un proceso de militarización del control social. Y me voy a Estados Unidos, lo que ustedes han planteado, la utilización de la Guardia Nacional, y no solo de la Guardia Nacional en California, sin la autorización del gobernador, sino de los Marines para reprimir los temas migratorios, la utilización en Washington D.C. también, las amenazas de hacerlo en Chicago, en otros, la utilización de Palantir, de todos esos datos que Elon Musk obtuvo de servicio social, de impuestos, etcétera, etcétera, para la localización de migrantes a partir de cruzamientos. Entonces, soy un migrante, usa una tarjeta de crédito, su hijo va a la escuela o concurre a su lugar de trabajo y es detectado y es expulsado, y terminan algunos de ellos en situaciones infernales como son las cárceles de El Salvador, que todos hemos visto las cosas. Entonces vos decís, ¿qué tiene que ver un venezolano o un guatemalteco o un mexicano que estaba trabajando y que de repente había nacido en Estados Unidos, terminando en una cárcel salvadoreño en condiciones infrahumanas y sin ninguna garantía de derechos? Entonces, esa gravedad de lo que usted está describiendo, que realmente es lo que se observa que está sucediendo, ¿no es injusto cargarle la responsabilidad a los movimientos civiles y a la sociedad y no un organismo con la fuerza que debería tener la ONU y los estados representados allí en cada uno de sus discursos y posturas? Y decir, bueno, debe haber una presión de la sociedad civil en el mundo. Bien. Yo antes de venir para acá dije, bueno, a ver si tenemos alguna novedad, porque entiendo que Naciones Unidas puede tener dificultades para presionar a Rusia para finalizar el conflicto, porque Rusia es una potencia nuclear, con veto en el Consejo de Seguridad, que puede tener dificultades para presionar a Israel o a Estados Unidos para que paren esto, porque son potencias nucleares ambas. A ver, un paréntesis, los presidentes de Rusia y China no estuvieron, ¿no? No estuvieron, por tercer año consecutivo Xi Jinping no fue, fueron Lavrov y el ministro de Relaciones Exteriores chinos, donde hay como una observación, veamos el desgaste de Occidente en esto. Pero yo tenía expectativas que en el caso de Sudán, 40.000 muertos, 2 millones de personas en situación de hambre, ¿sí? En Gaza, que hablábamos recién de la hambruna, son 500.000. Esto no es cuantitativo, pero estamos hablando de 2 millones en Sudán. Yo tenía expectativas y dije, no, bueno, por lo menos vamos a hacer algo aquí, por lo menos vamos a utilizar los miles de tropas de cascos azules para terminar con la apropiación de los señores de la guerra de la ayuda humanitaria y de la comida, de las medicinas. 7.400.000 desplazados fuera de Sudán y no aparece. Por supuesto que uno debe seguir insistiendo desde la sociedad civil, desde los estados, en que allí hay una situación terrible. Para mi generación, cuando éramos jóvenes, todavía recordamos el hambre en Darfur, ¿sí? Que fue parte de las movilizaciones
juveniles en contra de esa situación. Y hoy aparece nuevamente el hambre en Darfur. El norte de Darfur es una situación dantesca, es un infierno, ¿sí? O sea, eso no quita ni agrega a otras situaciones. Pero entonces te respondo diciendo, yo tenía expectativas de que por lo menos esto, y si esto se soluciona, decir, bueno, en última instancia es un problema de los actores de veto, sean los rusos, sean los americanos, veamos cómo lo convencemos, eso es porque tienen armas nucleares Israel, veamos cómo lo convencemos, pero creo que es más grave que eso. Por eso yo empezaba diciendo, la mayor expectativa sobre la Asamblea General en el momento más débil y donde los resultados, por ni hablar en lo que tú decías, ¿qué resultados tenemos con respecto al calentamiento global? Vamos a calentar el planeta a 2 grados, llegar a una situación irreversible y que nos vamos a acordar en la 100ª Asamblea General dentro de 20 años de que podríamos. Y probablemente nosotros tengamos nuestro aire acondicionado y un motorcito a gasolina que funcione, pero habrán colapsado muchas otras cosas, ¿sí? Ni que hablar sobre los efectos de una posible segunda pandemia a la cual no estamos preparados, pero hay que tener esperanzas. Se ha abierto la caja de Pandora, han surgido los demonios, pero la esperanza está en el fondo. Veamos si los estados, si la sociedad, si nosotros podemos sacar y ponerla en el sol. Luján, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y quiero agradecerle también a la Universidad de la República, que forma parte como Canal 5 también de nuestro Estado y que nos posibilita participar, difundir, reflexionar, investigar y enseñar. Muchas gracias.